circunstancias, Dios se glorificará. Amén. ¿Cuántos lo creen? Génesis 45 del 1 al 5. La palabra de Dios dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Lo vamos a dejar ahí. Casi la mayoría conocemos la historia de José, ¿verdad? De que era un hijo de Jacob, y era casi de los últimos hijos. Y la mayoría conoce la historia. Él era hijo de Jacob, era uno de los hijos que había tenido en su vejez. Cuando se tienen hijos en la edad avanzada, los hijos se tratan como nietos, ¿verdad? ¿No es cierto? Y se consienten demasiado, ¿verdad? Y ya no estamos viendo hijos, sino nietos. Y era muy consentido por Jacob, pero José era un joven obediente, y Dios había puesto la mirada sobre él. Pero eso pagaba el precio, que sus hermanos le tenían grande envidia. Todos sus hermanos, imagínense, 12, y los demás prácticamente 10, ¿verdad? Le tenía, porque el otro hermanito que tenía era más chiquitito, él no estaba en esa condición de tenerle envidia. Pero los otros 10 hermanos le tenían una envidia que procuraban hacerle daño por todos lados. Pero él siempre fue un joven obediente, y Dios fijó su mirada sobre José, porque para que José cumpliera el propósito de Dios, tuvo que pasar diferentes circunstancias. Una de las circunstancias bien fuertes que José pasó fue que fue vendido como esclavo por sus hermanos. En Génesis 37, 28 nos dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Si se dan cuenta, una cisterna es como un pozo, ¿verdad? Hay gente que lo conoce como pozo. Es como se hace un hoyo en la tierra, y se excava hasta que sale agua, ¿verdad? Esa es una cisterna. Lo estoy traduciendo a nuestro lenguaje. Pero gracias a Dios que esa cisterna no tenía agua. Entonces sus hermanos lo querían matar. No era de que lo querían matar, estaban decididos, lo tiraron a ese pozo, y él, gracias a Dios, ¿verdad?, sobrevivió. Pero después a otro de los hermanos se le ocurrió decir: no manchemos nuestras manos con sangre. Mejor cuando pasaron estos madianitas, que eran mercaderes, dijeron: mejor vendámonos, que se lo lleven pues como esclavo, ¿no? Un esclavo joven valía en ese entonces como 20 monedas de plata. Un esclavo adulto valía 30 monedas de plata. Jesús, siendo Dios, fue vendido como el precio de un esclavo. Él tuvo que ser vendido como esclavo para que nosotros fuéramos liberados, para que nosotros fuéramos libres. Entonces sí me entienden cómo va. Él fue vendido como lo peor, ¿verdad? Como un esclavo, no como el Hijo de Dios, sino como un esclavo. José tuvo que pasar por la esclavitud, que no fue nada fácil. El enemigo esclavizó nuestras vidas al pecado, porque antes éramos esclavos del pecado. Cuando nacemos traemos la inocencia en nuestras vidas, pero entre más crecemos vamos siendo marcados por el pecado, y empezamos a vivir una vida esclavizada por el pecado. ¿Cuánto es el valor de una persona esclavizada en el pecado?
creen que, ¿verdad que no son 20 monedas ni 30 monedas? Es tu alma, el valor de estar esclavizado en el pecado, porque el enemigo te quiere esclavizar, pero a cambio, ¿cuál es el precio? Tu alma. Ese es el precio que nosotros pagamos al estar esclavizados al pecado. San Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El enemigo ha tenido nuestras vidas esclavizadas, y aunque queríamos salir, no podíamos, porque algo nos detenía. Hay ataduras que no te dejan ser libre. Posiblemente en este momento tú estás viviendo la esclavitud del pecado. Quieres salir de ahí, pero no puedes. Pero déjame decirte que hay alguien que te puede sacar de allí. Él pagó el precio del pecado, que se llama Cristo Jesús. Solo se necesita humillarse delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que te he fallado, y hacer que Jesús sea dueño de nuestras vidas. Dios quiere sacarte donde tú te encuentras en este momento. Solo Jesús puede hacer ese milagro, que Él venga a vivir a tu vida y que puedas apartarte para Dios. Porque cuando estamos esclavos del pecado, no podemos hacer absolutamente nada. Imagínense un esclavo, ¿qué es lo que hacía? Todo lo que su amo le decía. Y no tenemos, yo creo que nadie de acá tiene idea lo que significa ser esclavo. El esclavo se levantaba de madrugada y casi se acostaba de noche, era todo el día de sol a sol, sirviéndole a su amo o haciendo lo que su amo le decía hacer. Y muchos de nosotros a veces así actuamos, ¿verdad? Le servimos, si estamos esclavizados al pecado, ¿a quién le estamos sirviendo? No podemos dejar esa actitud, porque hay una esclavitud dentro de nuestro corazón. Pero ¿saben una cosa? Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para hacernos libres de todo pecado y para que podamos salir de ahí. Y que esas ataduras que hay en tu corazón puedan ser cortadas definitivamente. Que decir, Señor, yo he decidido seguirte, he decidido servirte, sin ti yo no puedo seguir adelante. Aléjame del pecado, Señor, apártame para ti. Que podamos decirle al Señor, yo no puedo ver ese pecado, yo no quiero hacer ese pecado, yo no quiero sentir, que dejemos esa esclavitud, porque ya Cristo nos hizo libres. Y si tú estás por primera vez, hay esperanza en Cristo Jesús. Tal vez eso que tú has estado practicando, Dios te puede liberar de lo que tú has estado haciendo, porque para Dios no hay nada imposible. Número 2, Dios permitió que fuera probado su corazón. Dios permitió que José fuera probado su corazón. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito específico para él. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y murió. Ustedes saben quién era ella, ¿verdad? Era la esposa de Potifar, la esposa de su jefe, la esposa de su amo, y lo acosaba constantemente día y noche. Él era un esclavo. Recuerde que la esposa era su ama también. Todo lo que le decía lo tenía que hacer. Pero había una cosa en la cual él no obedeció, y era acostarse con ella. ¿Y qué pasó? La esposa lo acosaba. Dios no te dará algo grande si no pasas la prueba. Tal vez tú estás pasando un momento de prueba en este momento, pero Dios Dios ya tiene pensado en darte algo grande en tus manos. Pero si tú no pasas la prueba, Dios no te lo dará, porque Dios está probando tu corazón. Dios primero probó el corazón de José si él estaba correcto. ¿Qué es lo que tú estás pasando en este momento? Recuerda, tienes que resistir, al final Dios te dará una salida. ¿En qué tú estás siendo probado en este momento? Dios te dice, resiste. Falta poco para conquistar esa área de tu vida. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que tú estás pasando? Tal vez estás pasando un problema de salud.
Párate firme, párate fuerte y dile: Señor, yo voy a pasar esta prueba, porque sé que la palabra de Dios dice que para el que le cree todo es posible. No importa el diagnóstico que el doctor te haya dado, lo importante es lo que Dios dice a través de su palabra, que por sus llagas seremos sanados. ¿Qué significa? Si Dios lo dice en su palabra, hay que creerlo. Ese es lo único que tenemos que hacer, es creerle al Señor. Y tal vez tú estás pasando en ese momento de prueba, un momento de prueba de salud, que no es nada fácil pasar un tiempo de enfermedad, porque cuando todo está bien, qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos saludables, soñamos. ¿Cuántos sueñan cuando tienen salud? Dicen: yo entre unos años, voy a tener una casa, voy a tener este carro, voy a tener este negocio, voy a tener este trabajo, voy a casarme, voy a tener tantos hijos, y hacemos planes, a veces hasta para 10, 15 años. Pero de repente, cuando la enfermedad toca tu puerta, ¿qué es lo primero que piensas? En tu salud. Ya como que lo demás ya no te importara. Y a veces no le damos gracias a Dios cuando estamos saludables. No le decimos: Señor, gracias porque este día yo puedo respirar, yo pude amanecer este día y tengo salud y puedo glorificar tu nombre. Pero como todo está bien, ¿verdad? Nos sentimos con fuerza, con ánimo, sin darnos cuenta que la salud le pertenece al Señor. Sin darnos cuenta que solo en Cristo podemos obtener la sanidad. Si usted está saludable, usted está sano, es el tiempo de adorar, de glorificar el nombre de Dios, de servirle a Él, de decirle: Señor, yo te voy a entregar mi vida. Yo voy a entregarte mi corazón, Señor. Porque si tenemos vida es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Si tenemos vida es porque Dios nos quiere levantar. Imagínense José cómo se encontraba en ese momento. Fue probado, fue acosado sexualmente. Tal vez muchos de ustedes están pasando acosos sexuales. A mí nadie me lo contó, pero Dios sí lo sabe, y Dios sabe lo profundo que hay en tu corazón, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu empresa, con alguien que esté cerca de ti, estás pasando acoso sexual, pero el Señor te dice: párate firme, aguántate, pasa la prueba, porque yo tengo algo grande para ti. Solo tienes que resistir, porque recuérdate que antes éramos del mundo. Antes estábamos esclavizados en el pecado, pero ahora ya no somos esclavos del mundo, somos esclavos de Jesucristo, y a Él le debemos todo lo que somos. Si tú estás pasando ese problema de acoso sexual o estás teniendo tentaciones sexuales, es el momento de alejarte y decir: no, yo soy un hijo de Dios. Y no me voy a alejar de ese pecado, de esa tentación. ¿Por qué no pararte firme en esa área de tu vida y de entregarle todo tu ser al Señor y decirle: Señor, en tus manos pongo mi vida, y dejo esas tentaciones a un lado y ora al Señor y dile: Señor, líbrame de las tentaciones? No quiere decir que no van a haber tentaciones. Sí van a haber tentaciones en la vida. Jesús tuvo tentaciones. Recuerda cuando se fue a orar al desierto, el diablo lo tentó, pero no cayó en la tentación. Cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, él lo podía hacer, porque él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo, porque él no le interesaba demostrarle al diablo que él era Dios, porque el diablo sabía que él era Dios. Entonces, ¿qué hay de nosotros? No necesitamos demostrarle a nadie. Hay mujeres que llegan con los hombres y les dicen: demuéstrame si eres hombre, yo creo que eres del otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el hombre se le hincha su orgullo, ¿no? Y dice: pues ya le voy a demostrar en verdad quién soy yo. O a la mujer: demuéstrame tu amor. Sí, te amo, mi amor. Y cae en la tentación. No. Parece firme, usted es un hijo, una hija del Señor, y dile: yo tengo que pasar esta prueba. Usted es del Señor, no se contamine con las cosas de este mundo. Tal vez tiene problemas financieros, tal vez está pasando circunstancias financieras, tal vez en este momento usted no cargue nada en el bolsillo, pero eso no significa que va a marcar la diferencia. Usted es un hijo de Dios, tarde o temprano
la bendición del Señor va a llegar a su vida. Tiene que confiar en el Señor, aunque no tenga nada en la bolsa, pero eso no es para siempre, no es permanente. Tiene que decirle, Señor, yo voy a pasar esta prueba, yo voy a pasar esta circunstancia y voy a salir de acá. Y Dios te va a sacar de ahí. Tal vez tienes problemas familiares, tu familia se está destruyendo. Ponga en la mano del Señor esas circunstancias, esas pruebas que tú estás pasando. José pudo pasar la prueba, tú la puedes pasar también. Solamente tienes que buscar de Dios, decirle, Señor, yo te entrego mi familia a ti. Ponte de rodillas delante del Señor y clama al Señor y dile, Señor, no me levanto de acá hasta que tú levantes mi familia, hasta que tú levantes mis hijos. Y si es posible, tienes que ayunar al Señor y dejarle todo al Señor. Él es el que va a hacer esa situación por ti. Tal vez tienes algún vicio que no has podido dejar, pero tienes que pasar la prueba. Muchas personas a veces vienen con muchos vicios, se convierten al Señor y ya no quieren nada absolutamente, pero llegan los amigos. Bueno, no te preocupes, una no es nada malo. Una fumadita no es nada. Ahora ya empiezan a hacerle burla. Tienes que pasar la prueba, tú ya tomaste la decisión de salir de ahí y tú puedes salir de ahí y tienes que vencer la situación. Tienes que serte fuerte, no de ser probado, porque Dios permite que tú seas probado. Número 3, Dios quiere confiar algo grande en tu vida. José tenía el favor de Dios, todo lo que hacía era prosperado. Génesis 39, 23. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Recuerden que José fue encarcelado injustamente. La mujer que lo acusó de acoso sexual. La esposa de su jefe, ¿verdad? La esposa de su amo, como no le concedió su petición, dijo, pues me voy a desquitar de él, que me voy a vengar, y lo metió preso. ¿Y qué pasó? Él salió huyendo, ¿verdad? Dejó las ropas ahí, imagínense, ya para que le haya quedado la ropa, ya le había quitado hasta la ropa. Ya me imagino a José saliendo. ¿Quién sería capaz, verdad, de salir desnudo ya con la ropa? Porque yo no me voy a contaminar. ¿Sería capaz de pasar esa prueba? ¿Y qué pasó? La mujer de enojada lo encarceló. ¿Y qué pasa ahí? Pero Dios estaba con José aún en la cárcel. Aún en la cárcel. Dios prosperó la mano de José. Dice de que empezó a ser prosperado. Pero Dios estaba con José y todo lo que hacía era prosperado. De la cárcel Dios lo sacó y a José se le fue confiado todo Egipto. Era el segundo más importante de Egipto. José tuvo que toda la administración financiera del país, Dios le dio sabiduría y su corazón estaba correcto para dirigir. Imagínese, Dios te quiere confiar algo grande. ¿Será que tu corazón está correcto para dirigir algo? ¿O todavía le falta un poquito? Mientras más nos tardemos en tener un corazón correcto y sano para dirigir, más tarde se nos va a hacer lo que Dios tiene para nuestras vidas. La bendición que tiene preparada para ti. Porque a veces le decimos, Señor, bendíceme, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro y lo otro. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para el Señor? ¿En verdad estamos pagando ese precio? En verdad, José pagó el precio. Pasó varias, imagínense, lo querían matar, lo vendieron, estar de esclavo sin ninguna esperanza, día y noche trabajando, y después, para colmo, lo meten preso. Por algo injusto, no fue ni que hubiera sido pues que hizo, se metió y todo, ahí lo matan, ¿verdad? Pero no fue así, por algo injusto, fue encarcelado. Tienes que saber, cuando Dios quiere confiarte algo grande, primero quiere saber cómo está tu corazón.
y saber que Dios no se equivoca cuando te ha elegido para un propósito específico. Tienes que saber esperar y saber que Dios tiene su tiempo para todo. Tu actitud le dirá a Dios si eres una persona confiable para Él. ¿Qué actitud estamos nosotros obteniendo en este momento? Si tu actitud es negativa, no eres una persona confiable para Dios. Pero si tu actitud es positiva, pronto tú vas a ver el poder de Dios a través de tu vida. Amén. Entre más responsabilidades tengas, más humildad elige Dios de parte de nuestras vidas. Porque a veces, ¿verdad? Cuando medio nos dan un poder pequeñito y como que, imagínense en su trabajo, por ejemplo, y le dicen, no, pues ahora ya no vas a ser empleado, vas a ser supervisor. ¡Guau! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Pero ser supervisor, ¿qué significa? Significa humildad. No necesita ir a maltratar a los demás, ¿verdad? Porque recuerde que primero usted pasó por empleado y no le gustaba que lo maltratara, no le gustaba que le trataran mal. Entonces ahora se cambian los papeles. Si usted pasa a supervisor, entonces sí voy a matar a medio mundo. Ahora sí, me la van a pagar todos aquellos que me hicieron daño. A veces así actúa nuestro corazón, ¿verdad? No, cuando Dios te da el poder, lo da para que nosotros seamos más humildes, que aprendamos, ¿verdad?, a ser humildes en lo que Dios nos ha dado. Y cuando tú aprendes a confiar en el Señor y empiezas a poner esa parte de tu vida en el Señor, Dios te va a empezar a prosperar aún más. Número 4. Hay que sacar lo positivo de las cosas negativas que pasan. Génesis 45:5. Ahora pues no os entristezcáis. Eso fue lo que le dijo José a sus hermanos. Si os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuántos de nosotros, yo me pregunto, cuántos de nosotros hubiéramos reaccionado así con alguien que casi lo matan, específicamente si es de la familia? Digamos que un hermano, un primo, un abuelo, lo que sea, le diga, no, y aún un pleito fuerte y todo. ¿No es cierto que a veces actuamos diferente? A veces no decimos, yo no lo quiero ver, pero ni en pintura. Ni que lo perdono, dicen, porque lo hacemos cristianizado, ¿verdad? Lo perdono, pero lo quiero ver lejos de mi vida. ¿Sí es cierto? ¿No? Que a veces decimos así. Yo lo perdono a mi padre por todo lo que me hizo, pero eso sí, de lejitos. El perdón es de veras. Imagínense José, todo lo que pasó, tuvo que perdonar y aparte tenía a sus hermanos enfrente. Él tenía poder y autoridad, era el segundo más importante de Egipto y tenía el poder también. Él sí le podía decir a una persona, mándelo a matar, lo mataban en ese momento, porque él tenía, ¿qué le dijo Faraón? Que le dijo, el único que va a tener orden sobre ti soy yo, y ahí todos te tienen que obedecer. ¿Qué significa eso? De que él podía mandar a matar al que se le diera la gana y no tenía él en sus manos a sus hermanos enfrente para decirle a los guardias, llévense todos estos, encarcélenmelos y mátenme. Sí lo pudo haber hecho. Ahora, ¿cuántos de nosotros hubiéramos actuado así? No temas, para preservación de vida Dios me mandó. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a perdonar una ofensa de esa magnitud? Que te escapen a matar. Jesús tenía un corazón perdonador y de lo negativo dio algo positivo. Si tú pasaste a un mal momento con alguien, es tiempo de perdonar y buscar lo positivo de aquella experiencia. Una experiencia negativa te hace fuerte, te ayuda a crecer en tu carácter y te hace más firme y a depender de Dios en todo. ¿No es cierto que si le van a aplaudir, apláudanle bien al Señor? ¿No es cierto que cuando
tenemos una experiencia negativa, nos hacemos más fuertes. ¿No es cierto que cuando tenemos una experiencia mala con alguien, nos hacemos más fuertes y firmes de carácter? Y decimos, no, esto no me va a detener, esto no me va a hacer caer, yo seguiré adelante porque mi Dios está conmigo. A veces decimos, no, pues si usted toma esa actitud, no, pues ya con esto que pasó, mejor yo tiendo la toalla, me rindo y hasta aquí llego. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Tenemos que decirle, Señor, de esto negativo yo sacaré algo positivo, porque me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a ser fuerte, me ha ayudado a ser perseverante, me ha ayudado a estar firme en ti, Señor, y aprender a depender de ti. ¿No es cierto que cuando estamos pasando un mal momento no dependemos más del Señor y buscamos la presencia del Señor y le decimos, Señor, gracias por este hermano, gracias por esta hermana, porque tú los estás usando para que yo pueda crecer espiritualmente? Tal vez el que te da más lata, te da más batería, es el que te ayuda a crecer, a ser firme, a ser fuerte y a decir, Señor, de aquí nadie me saca y nadie me detiene. Es necesario que a veces esas cosas pasan porque nosotros necesitamos ser probados. Nuestro corazón tiene que ser probado por el Señor. Y decir que tan firme, que tanto Dios te puede confiar, que a la primera vamos a rendirnos. No, ahí vamos. José, ¿qué hizo? Se hizo más fuerte, se hizo más firme, se hizo más fiel al Señor, y por eso Dios lo levantó a un lugar más alto, porque era digno de que Dios lo levantara, porque había pasado todas las pruebas. Imagínense ser el segundo más importante. Todos queremos, ¿verdad?, la posición, ¿no es cierto? Todos queremos el poder y la autoridad, pero no queremos pasar el proceso. Imagínense, un policía tiene poder y autoridad. Si usted va en el carro y un policía sin uniforme lo para, ¿usted pararía? ¿Verdad que no? Porque no tiene el uniforme. Pero cuando tiene el uniforme, usted va en el carro y lo para, usted va a parar el automóvil, porque si no, va a ir un montón de policías detrás. Y hay una persecución, ¿no es cierto? Y también el policía tiene el poder. ¿Por qué? Porque carga una arma. ¿No es cierto? Tiene autoridad, te paras. Tiene una arma, tiene el poder para matar también, si usted se porta mal o algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pero el hecho de que sea policía, que tiene autoridad y que tiene poder, no quiere decir que va a andar usando la autoridad para mal y el poder para matar. Al contrario, entre más autoridad tenga y más poder tenga, más humildad tiene que haber delante de la presencia del Señor, porque es un compromiso grande de parte de Dios. Jesús tuvo la autoridad y el poder. José tuvo la autoridad y el poder para destruir a sus hermanos, pero él tenía un corazón correcto. Tal vez Dios te ha dado autoridad y poder en algo, pero Dios te lo ha dado para servir, no para destruir. ¿No es cierto que un policía tiene poder y autoridad? ¿Para qué? Para servir. Yo no le tengo miedo a ningún policía, porque sé que ellos están para servir a la comunidad. Claro, si una persona se anda portando mal, sí le va a tener miedo, ¿verdad? Porque ellos están para corregir los errores. Pero eso no le da el poder para a un policía. No tiene la autoridad y el poder, pero no quiere decir que nomás porque quiere hacerlo va a usar el poder y la autoridad. Tienen sus reglas, tienen sus estatutos. Igual somos nosotros delante de Dios. Dios nos da poder, autoridad, pero ¿para qué? Para servir, no para destruir. Amén. Y finalizando, vamos a dar un repasito. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Nosotros antes estábamos esclavizados al pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús.
y pues tenemos que ser libres. ¿De qué tenemos que ser libres? De todo pecado que nos ha venido persiguiendo. Tal vez en tu vida hay ataduras que han quedado ahí y te ha costado renunciar a eso. Pero hoy es el día que le digas, Señor, definitivamente, yo quiero cortar eso. Yo quiero salir de esas ataduras. Yo quiero salir de ese pecado, de esa esclavitud que el enemigo me tiene. ¿Saben una cosa? Servirle al Señor y ser fiel a Dios es lo más valioso y lo más precioso que podamos hacer delante de la presencia de Dios. Tienes que poner un paro. Si has estado esclavizado al pecado, tienes que poner un paro y decir, no, hasta aquí llego. Yo he decidido mejor seguir al Señor y serle fiel a Él. Porque si nosotros somos fieles a Él, Dios siempre sigue siendo fiel. Pero Dios quiere entregarte algo grande en tus manos. Pero no lo va a poder hacer si tu corazón todavía no ha pasado la prueba. Número 2, Dios permitió que fuera probado su corazón. Tal vez tú estás siendo probado en algo. ¿En qué áreas de tu vida tú estás siendo probado? Tal vez con tu salud. Tal vez en la sexualidad tú estás siendo probado. Tal vez en la área financiera estás siendo probado. En lo familiar o con algún vicio. No importa cuál sea tu situación o tal vez algo no mencionado en este momento. Pero Dios conoce tu corazón. Y tal vez en este momento tú estás siendo probado en algo. Pero hoy el Señor te dice, tienes que pasar la prueba, tienes que vencerla, porque estás a punto de recibir algo grande, pero no vas a poder recibir mientras que no pases la prueba. Tienes que decirle no al pecado. Mira, José, casi desnudo prácticamente, salió corriendo, pero no cayó en la tentación. ¿Por qué? Porque tenía un corazón correcto, un corazón fiel delante del Señor. Y es el momento de decirle, Señor, yo quiero tener este corazón correcto. Y yo sé de que cuando conocemos al Señor y estamos pasando una prueba, siempre el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado y te va a decir, eso que estás haciendo no está bien. Y no te va a dejar tranquilo o tranquila. Pero es el momento que le digas, Señor, hasta aquí yo paro. Yo voy a hacer las cosas correctas y hago un pacto contigo de pasar esa prueba. Tal vez sea una prueba sexual, tu prueba de salud, una prueba financiera o un vicio que tal vez te está agobiando y sientes que se ha hecho repetitivo. Es el momento de decirle, Señor, hasta aquí llego. Recuerda que Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros no somos cobardes porque Dios es fiel y Él nunca ha sido cobarde. Y nosotros los hijos se tienen que parecer al Padre. También Dios quiere confiarte algo grande en tu vida. Cuando Dios quiere confiarte algo grande, primero quiere saber cómo está tu corazón y saber que Dios no se equivoca cuando tú te ha elegido para un propósito. Tienes que saber esperar en el Señor. Hay tiempo para todo. Tu actitud, la actitud que tú tengas en este momento, le dirá a Dios si tú estás listo para recibir. Mientras no tengamos una buena actitud, le vamos a dar vueltas al desierto hasta por 40 años y no vas a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestra actitud no le está diciendo a Dios, tú eres una persona confiable para mí. Entonces nuestra actitud tiene que cambiar. Hay que sacar también lo positivo de las cosas negativas que pasan. Tal vez tú estás pasando algo negativo en este momento. Empieza a pensar, ¿qué es lo positivo que yo puedo sacar de eso negativo? Sacar lo bueno y decir, de esto negativo, yo me estoy haciendo más fuerte, yo me estoy haciendo más firme, yo me estoy haciendo más sólido, que nada ni nadie podrá detenerme para servirle al Señor. ¿Qué es lo negativo que tú estás pasando en este momento? Saca lo positivo. José sacó lo positivo de todo lo negativo que sus hermanos habían hecho, que lo querían, lo escaparon a matar, lo vendieron como esclavo, por medio de eso fue a la cárcel. Fueron muchos años de por medio y no fue nada fácil. Contar la historia es fácil, pero pasar y ser parte de la historia no es nada fácil. Entonces, ¿qué dijo José?
No se preocupen, para preservación a vida nos mandó Dios. Me mandó Dios, Dios lo había elegido ya a él. Si ustedes se dan cuenta, ya, si ustedes leen toda la historia de José, desde antes que él estaba joven, él tenía sueños, donde se le arrodillaban. Todo Dios se lo iba ya enseñando. Ya Dios lo había elegido. Pero que dijo Dios, no se lo voy a dar inmediatamente. Tengo que pasar un proceso. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces queremos todo rápido, pero no pasamos el proceso. Tenemos que pasar un proceso para poder recibir lo que realmente Dios quiere a través de tu vida. Tal vez tú estás pasando un momento de proceso en este momento. No te preocupes, no te aflijas, no te desanimes. Levanta tu cara y dile: Señor, yo sé que este proceso que yo estoy pasando es fuerte, pero yo estaré firme en ti y sé que tú al final me vas a dar lo que tú tienes de propósito para mi vida. Que esa sea tu actitud. Recuerda que el tema es: en medio de las circunstancias, Dios se glorificará. ¿Cuáles son tus circunstancias que este momento estás pasando? Recuerda, Dios se va a glorificar. Falta poco para que tú recibas, pero tienes que estar firme, tienes que estar fuerte, confiar en el Señor y decirle: Señor, yo sé que tú vas a hacer algo grande a través de esta situación, y sacar lo positivo. Lo vamos a dejar ahí, vamos a orar. Pueden pasar al frente y vamos a orar por diferentes áreas de su vida. Si usted ha tenido problemas,